Excelente. Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga. Tengan un feliz día para todos. Y vamos a pedir la bendición del Señor. Te damos gracias por esta mañana hermosa. Damos gracias por tu inmensa misericordia, porque tú nos ayudas cada día a hacer tu voluntad, prepararnos para el pronto regreso y el inminente regreso de tu vida, donde el mundo será lleno de tu gloria y donde también habrán solamente dos grupos: los salvados, los perdidos, donde solamente habrán sellados y marcados, solamente habrá trigo y cizaña, y donde el mundo entero, aún la misma naturaleza, eh, gime a causa del pecado para ser liberado de la esclavitud que ya inició en este planeta Tierra casi 6.000 años. Pedimos tu bendición, sabiduría, entendimiento en esta mañana, en el nombre de Yahshua. Amén y amén. Muy bien, si alguien desea aportar en este tema, bien lo pueden hacer. Hoy es un tema sobre el huerto del Edén. Dios plantó un huerto en el Edén y vamos a estar analizando ese este tema en el día de hoy, y esperamos que con la ayuda del Señor podamos entender algunos aspectos que tienen sobre el jardín de Edén, pero especialmente sobre el árbol de la vida. Así que cuando nosotros encontramos allí en el libro de Génesis, lo primero que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras es la creación. En el versículo 1, si algunos hermanos me pueden colaborar con la escritura para leer en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1. En el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1. ¿Alguien tiene ese pasaje? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Entonces, cuando nosotros leemos en las Escrituras, en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el versículo 3 comienza sobre el avance de los primeros días de la creación. En una ocasión, en un tema que dimos, hablábamos sobre si la creación de los días, los 6 días de la creación y 7 incluyendo el Shabbat, eran literales o eran simbólicos. Nosotros entendemos que son 6 días literales de 24 horas, decía, es decir, iniciando con la noche y luego concluyendo con el día. El verso 3 nos dice que Dios dijo sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana el primer día. Aquí nosotros encontramos que inicia con la tarde, que viene a ser la noche, que en hebreo sería Laila, y la mañana, que sería Boker. Entonces, en este relato de las Escrituras, encontramos que el versículo 1 del libro de Génesis, del capítulo 1, verso 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero también encontramos en el verso 7 y el verso 8 dos pasajes o dos versos, textos bíblicos,
que nos ayudan a analizar un aspecto fundamental como es la creación de los cielos. Me gustaría, hermana, que me está ayudando con el texto, ¿qué dice el verso 7? O leemos mejor el verso para entenderlo más claramente, el verso 6, el verso 7 y el verso 8. Y ahí iniciamos nuestro tema de hoy para hablar sobre la expansión y para hablar sobre el tema que tiene que ver con el árbol de la vida en medio del paraíso o en el Edén. ¿Qué dice el verso 6? Génesis 1, capítulo 1, verso 6, verso 7 y verso 8. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y sepárese las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Perfecto. Aquí nosotros encontramos dos relatos. Uno en el versículo 1 y otro relato en el verso 6, 7 y 8. En el verso 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese principio en hebreo es Bereshit. O sea, en el principio de la eternidad creó los cielos y creó la tierra. Es decir, creó la vasta expansión del universo y creó cielos. La palabra para cielos en hebreo, cielos, es shamaim. Y la palabra shamaim es shan, fuego, y maín, aguas. Eso es en la vasta expansión del tierra, del cual el Señor explica aquí que en el principio creó los cielos y la tierra. En hebreo sería Bereshit bara Elohim et hashamayim ha'eres. Ha'eres. Eres es tierra. Shamayim. Entonces, pero nosotros encontramos que el verso 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Es decir, que en el principio de la eternidad primero se crearon todos los cielos y se creó también la tierra. Pero luego cuando Él llega aquí, en el verso 3, es que Él comienza a organizar aquí la tierra, viene la tierra y comienza a organizar primero con la luz. Y dice Dios, o sea, Yahvé en este caso, está traducido, en este caso es Elohim, porque el que está creando, la palabra para creación, el atributo divino o el nombre para creación en el original es Elohim, que realmente traduce el creador absoluto, ya como único poder en el universo para creación. Eso es lo que se traduce como Dios. Entonces, encontramos que él dice, sea la luz, y fue la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿De cuáles tinieblas? De la oscuridad, porque no había luz, todo era oscura. Y la tierra estaba envuelta, dice el Espíritu de Profecía, estaba envuelta en una capa oscura de tinieblas. Pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que la tierra estaba envuelta en agua, porque no había agua, no había, perdón, tierra visible. Tampoco se podía ver las aguas, porque estaba envuelto en una capa totalmente oscura que cubría la tierra. Entonces el Señor dice, sea la luz, y fue la luz.
y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana el primer día. Pero a mí me llama poderosamente la atención, porque en el primer día dijo Dios, o Elohim, que haya luz. Ahora la pregunta es, ¿qué luz alumbró el primer día? El Espíritu de Profecía dice que en el día, Señor, el Señor abría sus alas. Ahora pregunto, ¿el Señor tiene alas? El primer día dice que Él abría sus alas y cuando terminaba su labor cerraba sus alas y venía la oscuridad. Pero recordemos que aquí hemos hablado de 4 dimensiones en una profecía. Está lo literal, está lo histórico, lo profético y lo espiritual. En el campo espiritual la luz es el creador, pero en el campo literal físico, el Señor creó la luz, ya, y permitió que la luz entrase. Aquí hay un tema un poquito fuerte, aunque no es el tema de hoy, pero es la parte de introducción. Encontramos que hay unos cielos en el primer día y hay otros cielos que están creados en otro día. Entonces dice que después de crear la luz, ya, y fue el primer día, en el segundo día, dice que dijo Dios, haya un firmamento. La palabra firmamento en hebreo es raquía. Y raquía es un espacio, en medio en medio de las aguas. Dice, y dijo Dios, haya un firmamento, para los que están leyendo la Biblia conmigo es el verso 6, y dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque la tierra era un globo de agua, que era totalmente oscura, estaba en tinieblas. Y cuando dice la Biblia que estaba desordenada y vacía, en el texto original para tierra es tejón y la palabra tejón es agua, aguas profundas. Entonces, eso es lo que traduce, eso es lo que dice el original tejón. Tejón es aguas profundas, que se traduce como abismo, ¿verdad? Entonces, muchos traductores han dicho que este abismo es el infierno, pero no, realmente está hablando de un globo de agua que tenía en el centro del globo tierra, pero que la tierra estaba cubierta por agua y el agua estaba cubierta por tinieblas, o sea, por oscuridad. El Señor permite que el primer día haya luz. La pregunta es, ¿qué fue lo que alumbró el primer día? Si apenas el sol, la luna y las estrellas fueron formadas. Oye bien, ¿fueron qué? Formadas, no creadas. Porque la creación del vasto universo se hizo ¿dónde? En el primer día. La palabra para creación es bara en hebreo. Bereshit bara Elohim es Hashemayit Haeres. La palabra bara es crear algo de lo que no se ve en el universo, o sea, invisible. Y la palabra para el cuarto día encontramos que ya no dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué fue lo que alumbró el primer día? Dice el verso 14, continuando con la creación, y dijo Dios, hayan lumbreras en el firmamento y en los cielos para separar el día de la noche y sea por señales para estaciones y para días y para años. Nosotros encontramos que el verso 16, bueno, el verso 15 dice,
y sean por lumbreras en el firmamento, en los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Y el 16 dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras. Estamos hablando del verso 16. Hizo el Señor las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para enseñorearse en el día, y la lumbrera menor para enseñorearse en la noche. Hizo Dios también las estrellas. Ahora, ¿en qué día hizo Dios el sol? La lumbrera mayor, ¿quién es? ¿Quién es la lumbrera mayor? El sol. Y la lumbrera menor es la luna. E hizo también las estrellas. Ustedes pueden ver que en la escritura no dice que Dios creó el sol o creó la lumbrera mayor y creó la lumbrera menor y creó las estrellas, sino que las hizo. La palabra hacer en hebreo es la palabra ashá. Y en el versículo 1, para crear, para los cielos y la tierra es bará. Aquí encontramos nosotros una gran diferencia, porque la palabra verá es crear algo de lo que no existe. Y la palabra hacer, o donde dice hizo la lumbrera mayor y la lumbrera menor, y también hizo las estrellas, es asha. Asha es hacer algo de la preexistencia. Eso significa que ya el sol existía como creación, ya la luna existía como creación, las estrellas existían como creación, pero no podían ejercer su función en las estaciones. ¿Cómo así? Porque nosotros encontramos que el verso 14 dice, y hizo Dios, y dijo Dios, hayan lumbreras. O sea que no habían lumbreras. Hayan lumbreras, pero con un fin especial. Dice que hay, verso 14, hayan lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche y sean por señales, y para estaciones, y para días, y para años. Entonces, en el cuarto día, ¿qué fue lo que el Señor hizo? Permitió que el sol, la luna y las estrellas enmarcaran lo que se llama un espacio o un marco profético, porque dice que entonces hayan días, hayan qué, estaciones y hayan años. En este campo encontramos que apenas en el cuarto día es que hay años, hay estaciones. ¿Y cómo se generan los años? Hay dos tipos de años. Los años lunares que se efectúan en el marco de la luna con la Tierra cuando la luna ejerce su traslación alrededor de la Tierra, porque la luna no tiene rotación, es decir, no gira en su propio eje, sino que la luna gira alrededor de la Tierra y hace su giro de 29 días, 6 horas, 29 días, 6 horas, minutos y segundos. Cada mes le queda faltando unas horas y unos minutos y segundos. Por esa razón es que la luna, el año lunar, solamente tiene 354 días y el año solar tiene 365 días, unas horas, unos minutos y unos segundos. Eso significa que cada 4 años el año solar, que está marcado porque la Tierra gira alrededor del Sol,
Y para darle un giro alrededor del Sol que se llama traslación, la Tierra se demora 365 días, 6 horas, 48 minutos y 1 segundos. Y eso enmarca un entorno de 365 días y cada año va sobrando 6 horas, 1 minutos y 1 segundos. Por eso es que cada 4 años, el sobrante de esas horas, 6 por 4, 24, da un día más y ese día más se llama año bisiesto. Pero quedan sobrando unos minutos y unos segundos, que eso daría cada 19 años un empalme entre el año solar y el año lunar. Todo esto se ejerció o el Señor lo formalizó dándole la orden al sol, dándole la orden a la tierra que girara alrededor del sol y que la luna se trasladara alrededor de la tierra para enmarcar que las estaciones y los años. ¿Cuáles son las estaciones? Las estaciones se enmarcan en la traslación de la Tierra alrededor del Sol. En un año existen 4 estaciones y esas 4 estaciones son primavera, verano, otoño e invierno. Es decir, que en la medida que la Tierra va girando alrededor del Sol, tanto en el polo norte como el polo sur, se ejercen inversiones de tiempo. Es decir, que cuando en el polo norte, es decir, el meridiano y la línea ecuatoriana, que es la que marca el tiempo de las estaciones, la línea ecuatoriana, de la línea ecuatoriana hacia el norte, cuando en el norte es primavera, en el sur, en el sur es otoño. Y cuando en el norte es otoño, en el sur es primavera. Y cuando en el norte es verano, en el sur es invierno. Eso es lo que marca las estaciones. Y los años es el tiempo de recorrido que hace la Tierra alrededor del Sol, marca un año solar. Y el tiempo que dura la Luna alrededor de la Tierra en girar, marca un año, faltándole 11 días, 1 minuto y 1 segundos para un año solar. Entonces, un año solar, o el año que conocemos nosotros, tiene 365 días y la luna 364. Qué interesante. Esto fue hecho ¿dónde? En el cuarto día, en el verso 14, perdón, en el verso 14, sí, en el cuarto día. Entonces dijo Dios, haya lumbreras. El verso 16 dice, hizo Dios las grandes lumbreras, la lumbrera mayor y la lumbrera menores, mayor para que enseñorease el día, y la lumbrera menor para enseñorearse la noche, hizo también las estrellas. Pero el verso 14 dice que era para los días, los años y las estaciones. Ahí lo dice claro. Y sean por señales. Ahora, las señales están enmarcadas dentro de un campo profético. Y allí es que nosotros podemos enseñar la profecía con los tiempos bíblicos, o sea, con los meses bíblicos y con los años bíblicos. Pero luego el verso 7, regresando al verso 7, dice que Dios hizo el firmamento y apartó las aguas que estaban debajo del firmamento. Recordemos que la palabra firmamento en hebreo es raquía, que refiere al espacio que hay entre las dos aguas. Y dijo Dios,
Y entonces, verso 7, e hizo Dios el firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento, es decir, lo que quedó en la tierra. Y el resto de agua lo elevó a una altura. Y a ese espacio entre las dos aguas, porque al quitar agua del globo terráqueo, que estaba la tierra cubierta con un globo de agua, y dentro del globo de agua estaba la tierra, yo eso lo comparo con un huevo. El huevo tiene clara y tiene yema, y la clara es el globo de agua que cubría la tierra, y la yema es la tierra que estaba. El Señor quita parte de esta clara de huevo, es decir, quita parte del agua, y la coloca arriba y destapa la tierra. Y alrededor de la tierra queda una capa global que cubre toda la tierra en todos sus ángulos. Y a ese espacio que se presentó o que el Señor permitió que existiese entre el agua elevada y el agua de la tierra, a esa agua en la tierra le llamó mar, y al que estaba arriba, entre arriba y abajo, a ese espacio le llamó, vamos a ver qué dice la Biblia, cómo le llamó, y llamó Dios al firmamento, o sea, al espacio que había entre las dos aguas, cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Entonces aquí nos está hablando acerca de dos tipos de cielos. Los cielos que están dentro de las dos aguas, versos 6, 7 y 8, y los cielos de la creación antes de empezar los 6 días de la creación. Luego en esto, el Señor comienza a organizar la tierra entre 6 días. Los primeros 3 días de la creación establece lo que es la base. Y los otros 3 días de la creación, es decir, el cuarto, el quinto y el sexto, coloca la belleza dentro de la tierra. El primer día, dice que hace luz, tierra, rotación, y el cuarto día hace sol, luna y estrellas. En el segundo día prepara la tierra y en el cuarto día crea todo lo que está en la tierra y todo lo que está en las aguas. Y en el sexto día, perdón, en el cuarto día todo lo que está en las aguas. Y en el sexto día crea todo lo que va a vivir en la tierra, e incluyendo al hombre. Ese es el orden de la creación. En eso el Señor lo convierte en un hermoso paraíso, o lo que se llama el Edén. Y dice aquí que se desconoce, porque cuando entró el pecado, entonces se desconoce el verdadero paraíso que ya no está en la tierra, y para muchos es desconocido. Quizá para nosotros no, porque sabemos que el Señor trasladó este Edén. Dice que se desconoce la ubicación del Edén, y el diluvio alteró de tal manera que los rasgos físicos organizados de la Tierra como para hacer imposible la ubicación actual ya de localidades antediluvianas. Después de eso vino un diluvio, y el diluvio hizo un desastre en la tierra y dañó la belleza de la tierra, y se presentaron entonces los grandes abismos y las grandes serranías y alturas. Comúnmente nos referimos a este huerto como el paraíso. La palabra de origen persa, que significa parque. La palabra paraíso, la palabra de hebrea para paraíso, es pardes. Aparece unas pocas veces en el Antiguo Testamento, y aquí da los pasajes bíblicos. Pero en referencia a los árboles, más bien que un nombre para el huerto del Edén, la palabra paraíso en griego es paradeisos. Fue aplicada originalmente al hogar de nuestros primeros padres por las traducciones de la Septuaginta. Entonces, en Génesis entonces dijo el Señor Dios, dijo,
Elohim, he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y conociendo el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y esto es interesante, porque en medio del Edén, en medio del paraíso, el Señor plantó un árbol en el Edén que se llama el árbol de la vida. Y también colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dos árboles que representaban el símbolo de la naturaleza entre la lealtad al Creador y la deslealtad que está representada por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, dice Proverbios, capítulo 11, verso 30, dice aquí Proverbios, verso 3, capítulo 3, verso 18, es árbol de vida para los que de ella echan mano, y felices son los que la abrazan, el árbol de la vida. Ya nosotros conocemos la historia de que Adán y Eva, iniciando con Eva, tomó del fruto del árbol de la vida y comió, y le llevó a Adán y pecaron. Este árbol de la vida e inmediatamente fue separado de allí para que ellos no pudiesen comer más del árbol de la vida y vivieran para siempre, lo dice el texto anterior. ¿Por qué? Porque el árbol de la vida solamente lo pueden comer seres que no han cometido pecado. Como la tierra se llenó de pecado, iniciando por nuestros primeros padres, Adán y Eva, y todas sus generaciones, el Señor tomó la decisión de quitar el árbol de la vida y ocultarlo. Ya. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es el árbol de la vida. ¿El fruto de qué? Del justo. Simbólicamente, los frutos, o sea, el comportamiento de un ser humano está representado por el árbol de la vida y el que gana almas es sabio. Es decir, que el árbol de la vida está representando las buenas acciones, el arrepentimiento y la verdadera conversión que le genera un testimonio en este mundo. Ese sería el árbol de la vida, simbólicamente hablando. Dice Ezequiel 47:12, junto al río, en su orilla, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltarán su fruto. Cada mes darán su fruto, porque sus aguas fluyen del santuario. Su fruto será para comer y sus hojas para sanar. Aquí hay algo muy profundo que debemos entender lo que nos dice Ezequiel. Junto al río. ¿A cuál río? Aquí nos está hablando de la nueva tierra. Cuando el Señor organice nuevamente la tierra sin pecado, dice que junto al río o al río. Nosotros más adelante vemos que en Apocalipsis 22, 1 al 4, nos habla de un trono y debajo del trono sale un río y a un lado y otro lado del río está el árbol de la vida que da 12 frutos, uno cada mes para la sanidad de las naciones. Es decir, que el plan original del Señor se llevará a cabo. Volverá a ver el árbol de la vida. También existirá el Edén, que se traduce como paraíso en griego, y allí irán todos los seres humanos a comer del árbol de la vida una vez cada mes para la sanidad, es decir, para la vida eterna.
el que no pueda comer del árbol de la vida, que físicamente, literal, que da un fruto cada año, un fruto diferente, para que comamos cada año un fruto, será para la sanidad y para la eternidad. Es decir, que estamos eternamente dependidos a comer del árbol de la vida físico que representa la palabra de Cristo Jesús. Él es el verdadera fuente que representa el árbol de la vida. Dice en Juan 2:7, yo soy el pan de la vida. Es decir, ese árbol plantado en el Edén representa ¿a quién? A Cristo Jesús. Esa es la simbología que representa en la vida eterna a Cristo Jesús. El que tiene oído, dice Apocalipsis, capítulo 2, verso 7. Mira esto interesante. Y poco a poco vamos entendiendo la revelación de la creación en el contexto original con el contexto del futuro. Juan escribía en la isla de Patmos y decía en el verso 7, Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu de la revelación que le reveló Juan. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está ¿dónde? En el paraíso de Dios, o sea, en el Edén. Porque ese árbol volverá a ser plantado en la tierra, volverá a ser traído, porque el Señor se lo llevó, para que el hombre no pudiese comer del árbol de la vida y viviera para siempre. Luego entonces nos amplía más lo que estábamos corroborando y analizando en el texto anterior, en Apocalipsis capítulo 22, verso 2 y verso 14. Dice el verso 2 que en medio de la calle de la ciudad, ¿de cuál ciudad? En medio de la calle de la ciudad, ¿de cuál ciudad? De la ciudad del paraíso. Pero cuando nosotros estudiamos Zacarías 14:2, dice que la nueva Jerusalén, la gran ciudad que desciende del cielo, según Apocalipsis capítulo 21, verso 1 y 2, desciende del cielo. Zacarías nos dice que desciende al monte de los olivos. Y el monte de los olivos se parte en dos, de norte a sur, generando un gran valle de oriente a occidente, y allí descansa la ciudad. Entonces, ¿dónde va a estar ese río? Cerca de la ciudad, ¿verdad? O sea, cerca de la ciudad sale el río, pero el río nace ¿dónde? En medio de la calle de la ciudad, dice el capítulo 22, verso 1, verso 2. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para la ciudad de las naciones. Dice eran porque está hablando del pasado y está hablando del futuro. Porque en el tiempo de Dios se llama eterno tiempo presente. Para Dios no existe pasado, ni para Dios no existe futuro, porque para Él todo lo conoce. Es decir, que esa ciudad que desciende del cielo en el monte de los olivos, quedando un inmenso valle, ya forma unas calles de oro. Por eso le canta una canción, un cabro que dice las calles de oro, ¿verdad? Y dice que en medio de la calle de la ciudad, ¿cuál ciudad? La ciudad que desciende del cielo. Y acá sale un río. Bueno, aquí no está este verso, pero lo podemos leer. Capítulo 22, verso 1 y 2. Vamos a leerlo para aclararlo mejor.
Dice el capítulo 22, y me mostró un río puro. Capítulo 22, verso 1, que no está aquí. Y me mostró un río puro de agua, de vida, limpio como el cristal, que representa la verdad, que provenía del trono de Dios y del Cordero. Es decir, que en la ciudad, en el centro de la ciudad, está el trono de Dios y del Cordero. ¿Qué podemos entender aquí? Que el trono, ¿qué es un trono? Donde se siente un rey. Y está el trono del Padre y está el trono del Hijo. Mira qué maravilla. Cuando nosotros ampliamos y quitamos la cubierta de la profecía y vemos la profecía en su cumplimiento, encontramos que el verso nos está diciendo, dice, y me mostró un río puro de agua, de vida, limpio como el cristal, que provenía del trono de Dios y del Cordero. Es decir, que el trono del Padre, que aquí está traducido como Dios, en original es Yahvé, y del Cordero que es Yahshua, están donde en la ciudad santa. ¿Y dónde va a estar la ciudad santa? En la tierra. En donde Zacarías dice que ese valle grande está en el monte de los olivos que se divide en dos de norte a sur y hay un valle y allí se coloca la gran ciudad, ¿verdad? En medio de la calle de ella y de uno y de otro lado del río, es decir, que el río nace del centro de la ciudad, debajo del trono de Dios, y a un lado del río y a otro lado del río, ¿qué hay allí? El árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la ciudad, eran para la sanidad de la nación. Y el verso 2, 3 dice, y no habrá más maldiciones, y del trono de Dios, y el trono de Dios, y del Cordero, estará en ella. Qué interesante, vean. Aquí nos confirma el verso 3, y no habrá más maldiciones. ¿Por qué? Porque ya se acabaron. Ya allí no hay pecado. Ya se ha hecho el juicio entre el gran trono blanco. Ya han sido juiciados Satanás y sus ángeles. Ha sido juiciado todos los perdidos y desaparecidos para siempre, porque dice el capítulo 20, verso 9 en adelante, que de Dios desciende el fuego del cielo y los consume a todos. Y no habrá más maldiciones, y el trono de Dios y el trono del Cordero están en ella. ¿En cuál ella? En la ciudad. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro. ¿Cómo así? O sea que allí en la ciudad amada que desciende del cielo está el trono. Y veremos sus rostros. ¿Ya? Porque dice, sus siervos le servirán. Y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. ¿Cuál nombre? El nombre del Padre y del Hijo estarán en las frentes. Hermano Luis, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Está inventado. No, vamos a ver qué dice aquí la Biblia. Capítulo 14, verso 1 y 2. Dice, y miré y aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Cuál es el monte de Sión? ¿Cuál es? ¿Dónde está la ciudad? ¿Dónde desciende? ¿Qué pasa con ese monte que se parte? Y estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000. 144,000 que tenían el nombre de su padre en sus frentes. ¿Cuál nombre?
Qué interesante esto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros leemos y continuamos el relato de Apocalipsis 22, dice el verso 4, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Allí verdaderamente vamos a aprender a pronunciar su verdadero nombre que ha sido transversado en las edades humanas, el nombre del Padre, y sabremos verdaderamente el nombre del Cordero. Y verán su rostro y su nombre estará en su frente. Y allí no habrá más noche y no tienen necesidad de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por siempre jamás. Amén. Este pasaje es muy interesante. Podemos encontrar varios apuntes en esta relación de pasajes. Y es que el Señor va a estar con nosotros en la tierra para siempre. E iremos de mes en mes y de días de Shabbat en Shabbat a mirar su rostro. ¿Cuál árbol, de cuál árbol nos está hablando? Génesis 2:17 dice, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Aquí en la tierra habían dos tipos de árboles. El árbol de la ciencia del bien, que ya lo explicamos, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, que ese árbol de la ciencia del bien y el mal, del cual comió Adán y Eva, representa a Satanás. Es decir, que Satanás mezcla la verdad con la mentira. Y ese árbol desaparecerá de la tierra. Ese símbolo, o esa representación más bien, que es Satanás. Ya. Ustedes se encuentran allí en el paraíso, en la ciudad amada, que menciona solamente el árbol de la vida. Vamos. Dice Génesis, capítulo 3, versos 3 y 22. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no moriráis. Deuteronomio nos dice, y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Señor, nuestro Dios, tal como Él lo mandó. Es decir, que la obediencia a los preceptos divinos están representados por el árbol de la vida. Dice Isaías 44:25, hago fallar a los pronósticos de los impostores, hago necios a los adivinos, hago retroceder a los sabios, y convierto en necedad su sabiduría. Porque aún los mismos ángeles del cielo están investigando la profundidad del simbolismo de estos dos árboles. Y aún mismo Satanás y sus ángeles están aprendiendo. Y la iglesia, el remanente, estará encargada de explicar esto por la revelación del Espíritu Santo a los seres humanos, a los ángeles caídos que están a la expectativa, a los ángeles del cielo y a todos los mundos creados del universo. Están a la expectativa en el desarrollo de esta profecía tan trascendental que comenzó en el Génesis y terminará en el origen del Edén, en el futuro, cuando el Señor regrese con la nueva Jerusalén y la establezca la tierra
y establezca su diseño original, porque se volverá a restablecer la tierra al estado original para que todo vuelva a ser como el Señor lo quiso desde los orígenes de la tierra. Te sentiste seguro, segura en tu maldad y dijiste, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento me han engañado. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. En cuanto a los sacrificios de los ídolos, bueno, y ahí viene una historia, pero quería enfocar este relato, que es el relato del árbol de la vida, la creación, sus orígenes, su futuro y su restablecimiento en el futuro para su diseño como fue en el original con Adán y Eva. Y entonces el Señor nos regresará después de los 1000 años para vivir en la tierra para siempre. Damos gracias a Dios por esto, porque el Señor nos ayuda cada día a entender los misterios eternos para honra y gloria de Él. Así que la pregunta es, ¿cuántos quieren estar en esta hermosa ciudad? ¿Cuántos vamos a estar allí? Vamos a quitar aquí, vamos a quitar el encaje. ¿Cuántos deseamos estar en ese Edén, en ese nuevo mundo del cual el Señor quiso establecer desde sus orígenes y que lo cumplirá, porque todo pecado y toda maldad desaparecerá? Hace poco le comentaba a alguien, ¿usted quiere ir al cielo? Y dijo, sí, claro. Voy a cerrar con esto. Le preguntaba a alguien, ¿usted quiere ir al cielo? Y dijo, claro. ¿Saben una cosa? Que cuando uno le pregunta a las personas, ¿usted quiere ir al cielo? Le dicen que sí. Y comencé a hacer un relato de cómo es el cielo. En el cielo no hay televisión. En el cielo no hay celulares. En el cielo no se come carne, en la nueva tierra, ni en el cielo allá a los 1000 años. En la nueva tierra ya no hay música de la que nosotros escuchamos. No se toma café. No hay parques como los que tenemos nosotros. No hay salas de cine. No hay restaurantes para ir a comer. Allá pasaremos todos los días alabando, adorando y glorificando al Señor y trabajando para su gloria. Si nosotros no practicamos eso ahora, pues el Señor no es que no nos quiera llevar al cielo, decía, sino que nos vamos a aburrir. ¿Por qué? Porque allá no hay ninguna de nuestras costumbres humanas. Allá en el cielo no habrán fiestas, no habrán festivos, allá no habrán carros, no habrán aviones. Y entonces yo le preguntaba, ¿y usted se siente bien de Dios? Está como grave. Hay que pensarlo bien, porque cuando nosotros hablamos de vivir en el cielo para siempre con Él, nos imaginamos una vida de belleza como está en la tierra. Y no será una vida de belleza como está en la tierra ahora, sino será todo diferente. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han pasado por la mente del ser humano, así dice la palabra. Y el Espíritu de Profecía será la que el Señor tiene preparada para nosotros. Mansiones creadas por el Creador. ¿Te imaginas la estructura arquitectónica que nos va a tener? La agricultura no será dañada por los vientos y por los animales silvestres. El niño andará con la serpiente y un niño cogerá un león de cabresto. Es decir, seremos amigos de los animales, seremos amigos de la serpiente.
No tendremos temor de andar por las montañas, porque las fieras se acabarán. Las fieras dejarán de ser fieras y ahora serán nobles. No habrá llanto ni dolor, porque todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Oiga, tremendo eso, ¿eh? Así que la pregunta es, ¿estamos entendiendo cómo vamos a vivir allá? Es más, le comentaba en esa conversación que nosotros vamos a vivir a la estatura diseñada por el Creador. Es decir, que los enanos se acabarán, la gente bajita. Cada quien llegará a su estatura del diseño original. El espíritu de profecía dice que Adán tenía un promedio de estatura de 4 metros. Así que ninguna de estas casas que nosotros tenemos ahora nos sirve porque no cabremos allí. Adán tenía un promedio de 3,5 metros de estatura. Donde hay un cuarto que tengamos, si los metros, los plafones o las casas están diseñadas para personas máximo de 2 metros, 2,20, 2,50 tienen los techos. Una puerta la hacen de 1,90, porque todavía ya las personas de 2 metros ya están acabando. Pero allí estaremos a nuestra estatura original. Dice la espíritu profecía que Adán tenía a promedio de 4 metros y lleva 3,5 metros. Así que ninguna de las construcciones de los seres humanos servirá. Por eso el Señor destruirá todo y hará todo nuevo para su gloria. Les comentaba allí que la Biblia dice en Isaías, y dice la palabra en algunas referencias, que los ciegos mirarán, los sordos oirán, los cojos andarán, porque allí no hay mancos, ni gente sin brazos. El que no tiene su pierna, el Señor se la restaurará. El que murió sin un ojo, el Señor le dará sus ojos. Allí no habrá necesidad de oficinas para lentes, porque nosotros no necesitaremos lentes, miraremos perfectamente. No habrán enfermos, no habrán clínicas, no habrán farmacias químicas sintéticas, ni siquiera tendremos que ir a los médicos, porque habrá un solo médico y es Cristo Jesús, que nos da el árbol de la vida para la sanidad de las naciones, una hoja por cada mes para vivir eternamente. Es decir, que los enfermos se acabarán, no existirá la muerte, ni un árbol se morirá, ni un animal morirá, ni un ser humano morirá, porque la muerte desaparecerá para siempre. ¡Qué maravilla! La pregunta es, ¿cuántos queremos estar allí con Él para siempre? Yo quiero estar allí. Amén. Quiero que mi familia esté. Y queremos, ¿sabes qué? Oremos por nuestras familias, porque muchos de nuestras familias aún muy cercanas, y cuando hablo cercanos puede ser nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, aún están ciegos y no pueden ver la gloria del futuro. Abramos nuestros ojos y nosotros somos los responsables de la salvación de ellos. Aunque la salvación es individual, el Señor nos encargó como mensajeros para llevar este mensaje a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres grande y que por misericordia tú no has venido, aunque muchos proclaman su venida y si viniera en este momento hasta nos podríamos perder. ¿Por qué no has venido? Porque quiere que todos nos salvemos y lleguemos a la patria celestial. Damos gracias, Señor, por este hermoso grupo. Damos gracias por tus misericordias y por tu inmenso amor. En Yahshua, tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.